Bendiciones en esta noche. Le damos gracias a todos por estar conectados con Esperanza de Vida Enseña, y le damos gloria al Rey de Reyes porque es una oportunidad de aprender su palabra, de aprender lo que Él tiene para todos nosotros. Así que yo te invito que antes de que comencemos elevemos una oración delante de Dios y vamos a decirle a Él que abra nuestro entendimiento y que hoy su palabra pueda ser llegando a nuestro corazón. Padre Celestial, pedimos tu sabiduría, Señor. Tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría la pida delante de ti, y hoy yo pido sabiduría para nosotros. Hoy pido sabiduría para todo tu pueblo, para que juntos, Señor, podamos entender, tengamos los ojos espirituales abiertos, los oídos abiertos, para que tu palabra pueda penetrar a cada uno de nosotros. Te damos, pues, Señor, la gloria, la honra, porque sabemos que eres tú quien hablará a través de tu palabra en esta noche. Te bendecimos, pues, Rey amado, en Cristo Jesús. Amén y amén. Estos días de Esperanza de Vida Enseña hemos venido tratando temas supremamente importantes que nos ayudan a nosotros como en la vida del cristiano para soportar, para llevar todas aquellas cosas que Dios quiere que soportemos en esta tierra. Así que hemos venido hablando sobre el soldado, también hemos hablado sobre la armadura de Dios, hemos hablado sobre la coraza, y hoy tenemos un tema bien especial, bien importante, que es el escudo de la fe. El escudo de la fe es la cuarta herramienta espiritual que usted y yo vamos a utilizar. Así que le invito que busque en su Biblia Efesios 6:16. Y también le pido a usted, a que está ahí en su casa, que tome su cuaderno, que tome su lapicero y su Biblia, para que juntos podamos crecer en lo que Dios quiere hacer. Efesios 6:16. Y dice la palabra de Dios: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que esta cuarta herramienta espiritual será de gran importancia para nosotros como cristianos, para nosotros como soldados, hijos de Dios. Y antes de comenzar este tema, le damos la bienvenida a nuestra pastora, para que hoy estemos reunidos como estos hermanos en armonía. Le doy muchas gracias a Dios por el privilegio que nos permite llegar a sus hogares, para que podamos crecer a través de la palabra del Señor, para que podamos ser esos soldados firmes y que podamos resistir todo ataque del enemigo. Te pido que estés allí muy atento con tu familia, quizás con tus hijos, para que puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. También quiero recordarte nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, para que puedas seguirnos a través de ella y encontrarás contenido que nos hará crecer en Dios. También te recuerdo nuestro número de WhatsApp, que es 300-293-8284. Te lo repito, 300-293-8284. Y así, juntamente vamos a darle inicio a este tema, que es el escudo de la fe. Así que, pastora, ¿por qué no empezamos hablándole al pueblo de Dios, ya que leímos su palabra? ¿Qué significa el escudo de la fe en la armadura de Dios? Es importante que tengamos muy presente aquellas herramientas espirituales que Dios le dio a sus hijos, para que nos podamos defender y podamos lograr vencer los ataques que continuamente tenemos del enemigo, que se llama Satanás. Cuando nosotros nos vestimos de la armadura de Dios, simbólicamente nos vamos a llenar de firmeza y nos vamos a mantener firmes, y ahí vamos a estar creciendo en la fe contra los ataques del enemigo. Por eso voy a explicar un poquito sobre el escudo de la fe. Es importante también saber que fue diseñado para proteger el cuerpo del hombre. Los escudos los utilizaban para protección, pero también los utilizaban para la conquista. El ejército romano usaba varios tipos de escudos, pero vamos a ver en esta noche
solo dos tipos de escudos que sobresalían para ellos. Vamos a ver el escudo que era pequeño y redondo, y vamos a ver otro escudo que era grande pero rectangular. ¿Qué te parece este tema, Cristian? Este tema es bien importante porque creemos que el escudo es la protección, y esa protección la pone el Espíritu Santo a nosotros, y Él quiere que a nosotros ninguno de los dardos nos llegue a tocar a nosotros. Por eso está utilizado para la protección. Así que hoy vamos a protegernos de todas aquellas cosas. Así que prepárate, alístate, porque hoy vendrán este tema a llenar nuestro corazón y hacernos más firmes, como lo acabamos de decir. Y también tenemos que saber que esa protección que viene de parte de Dios, también la vamos a crecer a través de la palabra, porque tenemos enemigos invisibles, porque la lucha no es contra carne ni sangre, y vamos a estar recordando siempre esto para que podamos entender lo que pasa en nuestro diario vivir. Por eso, si hoy nos colocamos el escudo de la fe, porque la palabra de Dios dice para que podamos apagar. Esta noche hay una palabra poderosa, que es una herramienta de que Dios nos dio poder para poder apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y entonces vamos a ver ese escudo pequeño. Cuando estaban en la guerra, los soldados amarraban en el antebrazo izquierdo el escudo, y en la mano derecha cogían la espada. Entonces ellos utilizaban la espada y el escudo y la colocaban como esa defensa contra los golpes que el enemigo les lanzaba. O sea que esto era muy importante, que tenían el escudo, se protegían, pero con la espada la movían, y era un movimiento que lo podían hacer hacia arriba y hacia abajo, pero tenían que cuidar muy bien el cuerpo. Por eso vamos a ver entonces qué sucede con ese escudo rectangular. Era una tabla grande que estaba cubierta de metal y de cuero. Pero lo que más me llama mucho la atención era que el objetivo de este escudo era apagar las flechas encendidas. Habían dos clases de flechas que ellos utilizaban. Una flecha en la cual en la punta ellos ponían algodón y colocaban el algodón y luego la mojaban con un combustible, y luego ellos la encendían. Y si en algún momento, óyelo bien, si en algún momento el soldado estaba distraído, no tenía muy bien firme su escudo, la flecha podía tocarlo, y si lo tocaba, las quemaduras eran muy grandes, porque les causaba quemaduras en su cuerpo o en cualquier área donde llegara la flecha. O sea que si el soldado no estaba preparado, me imagino que su escudo estaría así, ya tenía un punto menos para la muerte. Iba a ser muy vulnerable contra el ataque del enemigo. Por eso en esta hora vamos a aprender a estar listos, porque debemos de apagar los fuegos, las flechas encendidas o dardos de fuego que el enemigo manda continuamente. Quiero también enseñar esta noche que ellos también tenían unas flechas envenenadas. Si llegase esas flechas envenenadas y penetraban en algún soldado, porque es importante que si no sostenía muy bien el escudo o no lo levantaba a la medida de poderse proteger, una flecha envenenada penetraba al soldado, la muerte era muy dolorosa, porque lo que es lo que el enemigo quiere hacer. La muerte era muy dolorosa, pero era rápida. Entonces, ¿cuánto sufriría el soldado? Pero ahora, si vamos a la parte espiritual, vamos a aprender que a veces no nos morimos rápidamente, sino lentamente, porque el enemigo está buscando a quien devorar. Y si el soldado no está preparado con el escudo de la fe, con las otras herramientas que vimos anteriormente,
vamos a ser muy vulnerables, óyelo bien, y vamos a estar muy débiles y no vamos a tener el discernimiento para poder observar por dónde el enemigo me está atacando. O sea que hoy, soldado, que tú nos estás viendo a través de Esperanza de Vida Enseña, te invito a que estés firme en Dios, que estés firme recibiendo todos estos consejos, recibiendo todas estas partes de la armadura de Dios, porque me causa mucha alegría lo que dice su palabra, que es para que apaguemos todos los dardos, todos estos dardos. Él no nos está diciendo que es solamente uno o dos, son muchos los dardos, así que ese escudo hará que usted y yo, como es nuestro lema, estamos llamados a vencer y a no ser vencidos. Entonces debemos estar alertas, constantes. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere venir a derrumbar a los soldados de Cristo. Entonces queremos también saber, pastora, ya que estamos hablando sobre este escudo, ya hemos estado hablando de para qué fue diseñado, ¿qué representa el escudo en la vida del creyente? Muy importante esa pregunta. Ese escudo está escrito en la palabra. Dice, el objetivo es que el soldado, el creyente, el hijo de Dios, el que tiene conocimiento de la palabra de Dios, puede apagar con el poder que Dios le ha dado, la autoridad que Dios le ha dado, puede apagar todos los dardos de fuego del enemigo que son lanzados por Satanás y su ejército. Esos dardos de fuego van a venir, óyelo bien, a la mente y quizás al cuerpo. Por eso hay personas que no captan esto, cómo el enemigo puede atacar a algún órgano del cuerpo, colocando enfermedades, colocando imposibilidades. Quizás cuando estamos orando pueden venir dolencias, o cuando vamos a ir al templo estamos aliviados de un momento a otro, resultamos con un dolor, con un lumbago y no teníamos nada. Pero lo que no tenemos en cuenta, si no estamos atentos con el escudo de la fe, que tenemos el poder para apagar el dardo que puede venir al cuerpo del creyente, del hijo de Dios, o puede llegar a la mente, donde le puede colocar cosas negativas. No vas al servicio, ¿para qué vas a orar tanto? ¿Para qué lees tanto si te olvida? ¿Para qué estudias tanto si no has cambiado? Y podemos creer que estamos pensando en primera persona, y lo que no sabemos es que hay una influencia del enemigo que manda pensamientos negativos para que nosotros los creamos, que somos nosotros los que estamos pensando. Y eso es lo que vemos constantemente en todos los cristianos, en todos los creyentes. Siempre pensamientos negativos, siempre pensamientos del no soy capaz, del no voy a poder hacerlo. Pero eso es lo que nos está llamando Dios, que con ese escudo nos protejamos y podamos pensar como Dios piensa. Por eso el enemigo tiene unos objetivos que va a utilizar a través de esos dardos de fuego. Es importante que los escribas esta noche. Vamos a ver dos objetivos. El primer objetivo es que el enemigo va a querer destruir tu fe y mi fe, colocando en nosotros duda y negación hacia Dios. Vuelvo y lo repito. Escríbelo, anótalo, que es importantísimo. Y esto lo estamos viviendo continuamente a través de los problemas que nos estamos enfrentando en nuestro diario vivir. Él va a querer destruir tu fe, óyelo bien, tu fe o mi fe, colocando en ti y en mí duda y negación hacia Dios. Otro objetivo es que el enemigo va a querer lograr que la persona que no es creyente, que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, no le crea a Dios, y menos crea en Dios, y menos crea que Él existe. Eso ocurre mucho con los necios, cuando aún niegan la existencia de Dios. Y yo quiero que leamos la palabra de Dios en el Salmo 14, versículo 1. ¿Qué dice Cristian? Salmo 14, versículo
1. Dice la palabra de Dios en Salmo 14:1. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Miren la palabra del Señor como nos habla de claramente que el necio, aún dentro de su corazón, cree que no hay Dios. ¿Sabes quién coloca esto? El propio enemigo llamado Satanás. Y muchas personas hoy no creen en la existencia de Dios. Por eso llena la mente y el corazón del hombre para que niegue la existencia de Dios y sus vidas vivan en desorden y sus comportamientos sean inadecuados y estén en la corrupción y hagan cosas abominables que a Dios no le gusta. Por eso Satanás se llama padre de mentira, el engañador, el destructor. Y tengamos muy en cuenta esta palabra en este día. Y tampoco podemos olvidar que el propósito que se puso el enemigo fue de destruirnos. Eso no lo podemos olvidar. Él quiere destruir, quiere derrumbar, quiere acabar con nuestros sueños. Por eso estos dos objetivos no los podemos olvidar. Él nos quiere destruir la fe y también quiere destruir que no creamos en Dios. Quiere destruir que no tengamos conocimiento de Dios, porque si tenemos conocimiento de Dios, lo vamos a vencer. Y eso es lo que usted y yo estamos haciendo esta noche a través de la palabra de Dios. Vencerlo a Él, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo sabemos que podemos vencer al enemigo? Cuando no llega un pensamiento negativo que no produce paz a nuestra vida. Hay momentos en nuestra vida que llegan pensamientos tan negativos que nos roba inmediatamente la paz. No lo podemos retroalimentar. Cada vez que una persona retroalimenta y vuelve retroalimenta el pensamiento negativo y vuelve y lo repite y vuelve y lo piensa y vuelve y lo analiza, en ese momento no estamos venciendo al enemigo. El enemigo nos está derrotando a nosotros, nos está venciendo a nosotros, porque nos está infiltrando y nos está haciendo creer que lo que nos dijeron o lo que yo estoy pensando es la realidad. Por eso somos llamados a vencer. Te invito esta noche, no retroalimentes lo que llegue a tu mente, lo que te robe la paz, lo que no viene bajo la voluntad de Dios y lo que no te direccione en la sabiduría de Dios. Y esos objetivos son importantes de avanzar. Queremos avanzar, queremos soñar, queremos muchas cosas, pero solamente lo logramos en Dios, recibiendo su conocimiento, recibiendo su sabiduría y recibiendo todo lo que Él quiere hacer en nosotros. Por eso la invitación es a apagar todos los dardos del enemigo. Son sin número de dardos. Si nos ponemos a pensar, son miles de dardos que el enemigo manda diariamente, continuamente. Es que el enemigo no duerme. El enemigo, que se llama Satanás, ni duerme ni descansa, porque el objetivo de él es destruir al creyente, de llevarlo a la duda, robarle la fe. ¿Cuántos en este tiempo hoy dicen que ya ni saben en qué creer ni en quién creer? Oye, si tú has pensado esto, párate firme. Te están derribando. Si hay alguien en que podemos creer, se llama Dios. Si hay alguien que está presente en todo, se llama Dios. Si hay alguien que me ama a mí y tiene estas herramientas que nos ha dado para poder derribar las artimañas del enemigo. Yo quiero esta noche hacer un poquito, no más, un poquito, porque son miles de dardos que vienen a la mente del hombre, que el enemigo coloca. Entonces voy a hacer una lista, poquito. ¿Qué quiere hacer el enemigo con nosotros? Y si en alguno de los que yo mencione tú estás pasando por esto, levántate a sostener el escudo de la fe con firmeza,
no lo dejes caer, levántalo firme y ponte en la posición del soldado que está en la batalla, en esa guerra espiritual. Primero, la confusión. Satanás va a querer confundirnos. Si él nos confunde, él va a querer destruirnos. Si él nos destruye, nos inyecta a través de pensamientos veneno. Porque a veces personas nos pueden decir palabras de golpe de espada que nos dolió nuestros sentimientos y nos hizo daño. Créalos que te inyectó veneno a través de una palabra hiriente, una palabra ofensiva. Óyelo bien, no permitas que el veneno de una palabra que alguien lo dijo con ironía, con soberbia, con altanería, eso es veneno que te inyectó o nos inyectan a través de una persona. Y también si nos colocan veneno, ¿qué le pasa al soldado? Queda debilitado. El soldado, al quedar debilitado, pues también queda herido. ¿Y cómo va a pelear el soldado de esa manera? Si ya está herido, está debilitado, está confundido y no sabe qué hacer. Pero una cosa que debemos de tener más presente es que a través de lo que hace, él va a querer colocar en nuestra mente pensamientos negativos, ideas o argumentos, o quizás hasta acusaciones. Y te voy a explicar entonces cómo nos puede acusar el enemigo. La palabra de Dios dice que cuando nosotros confesamos los pecados, Él perdona nuestros pecados, nos lava con su sangre preciosa, somos limpiados con la sangre de Cristo. Pero el enemigo nos va a acusar y nos va a hacer entender a nosotros con los pensamientos que nos va a penetrar, a mandar ese dardo de fuego, ese flechazo que puede llegar a nuestra mente. Nos puede hacer entender que no hemos cambiado, que no hemos crecido y menos que somos aceptados por parte de Dios, porque en un pasado tuvimos muchos errores, cometimos muchas faltas y hoy nos sentimos acusados y estamos creyendo ese veneno y esa acusación que llega a nuestra mente a través del dardo de fuego del enemigo y de sus ejércitos, principados, potestades y huestes de maldad. Yo quiero hacerte énfasis en algo que causa mucha tensión en todos nosotros. Así como la palabra de Dios es una semilla que se siembra, así también son los dardos del enemigo. Son una semilla que también se siembra, pero esta causa raíces, pero no raíces para crecer, sino raíces para abajo, para estar amargados, para estar en duda, para creer que el enemigo está atado a nosotros. Por eso tenemos que analizar cuáles son las semillas que yo quiero que fluyan en mí: la palabra de Dios o la semilla que lanza el enemigo con esos dardos. Por eso hoy estamos hablando del escudo del Señor. Ese escudo es bien importante, nos ayuda a mantenernos firmes y nos ayuda a mantenernos con vida. Eso es bien importante, que es la vida del Señor. Es importante que tengamos muy en cuenta que Dios vino a darnos vida, pero el enemigo quiere darnos muerte. Entonces va a colocar semillas para hacernos morir espiritualmente lentamente. Hay muertes lentas, enfermedades lentas, que personas pueden tener enfermedades que duran muchos años para ir a la presencia de Dios, porque son lentas. Así son dardos también del enemigo, lentos para trabajar en nosotros espiritualmente, apartarnos de la presencia de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado, que si el enemigo a través de los dardos de fuego viene a colocar en nosotros duda, la duda nos va a llevar a la incredulidad y la incredulidad nos va a llevar a los temores.
Y esas semillas que decía Cristian, el enemigo va a colocar semillas, espinos, pongámoslo, espinos que si llegan a tocar la piel hasta duele y chuza ahí. Es impresionante. Espinos. Porque si a nosotros los temores llegan a nosotros, nos van a intimidar. Los temores nos van a atemorizar más, porque los temores nos paralizan, nos desarman, nos debilitan y nos desubican. Por eso es importante que miremos los dardos de fuego que coloca el enemigo. Temores. Primero coloca la duda, luego coloca la incredulidad y luego coloca los temores. Y si hay temores en nosotros, y es tanto que lo creemos, que hasta el enemigo hace que tú y yo dudemos de todo y de todos. Óyelo bien, podemos dudar de todo y de todos. Y va a hacer que aún los hijos de Dios, los creyentes, los lavados con la sangre de Cristo, los que están equipados con la herramienta espiritual de parte de Dios, va a hacer que aún se alejen de los hermanos de la fe, se alejen de las congregaciones, para que sean presa fácil del enemigo. Es delicado esto. Si tú hoy te sientes que no quieres hablar con los hermanos en la fe, que no quieres ir a la congregación, estás creyendo el dardo de fuego que está envenenando tu mente, y empiezas a ver los errores, empiezas a ver cosas que dices que no te parecen, que no te gustan, que te incomodan. Te está incomodando el mismo enemigo que se llama Satanás. ¿Y para qué nos incomoda? ¿Para qué nos pone de ese estado espiritual incómodo? Y es tan engañador que nos hace creer que estamos muy bien, y que aún podemos estar airados diciendo cosas, y nos pueden decir algo, tú estás airado, y podemos decir, yo no tengo ninguna ira. Mentira del enemigo. Hay que prestar mucha atención para no ser presa fácil contra los engaños de Satanás. Es importante eso. La duda trae incredulidad, y la incredulidad trae temor. Usted que está escribiendo con sus apuntes, la duda trae incredulidad y la incredulidad trae temores. Y es importante levantarnos, porque el amor de Dios, como ya lo hemos dicho, echa fuera todo el temor. Vamos a seguir con esa lista de dardos de fuego que Satanás coloca continuamente en nuestra vida. Por eso hay una invitación. Soldado que está en la batalla, y usted y yo que estamos en esta guerra espiritual, levanta ese escudo de la fe. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos levantar? Meditando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, de día y de noche. Mira, eso es precioso, porque cuando yo medito, cuando la leo, cuando la medito, cuando la guardo, y viene un dardo del enemigo que me puede decir, estás sola, te sientes sola, nadie te acompaña, yo voy a contestar conforme a la palabra. Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Así como le dijo a Jesús, que vino a tentarlo, vino a seducirlo, y él dijo, escrito está. Porque Jesús tenía la palabra en su mente y en su corazón, y se defendió del enemigo, y fue tanto que lo venció, que hubieron ángeles que vinieron a hacer ayuda a Jesús, a servirle a Jesús. Por eso, si tú y yo tenemos la palabra en la mente, en el corazón, y vamos a saber cómo nos defendemos. Por eso hay momentos que el enemigo no va a querer que hagamos un devocional. Si nosotros estamos en esta lucha, recuerda, te van a debilitar y vamos a ser vulnerables y presa fácil del engaño del enemigo. Y nos va a poner pereza, duda, que no entendemos la palabra de Dios. Es importante que tengamos también presente
Otra en las listas que tenemos, el desánimo. ¿Qué hace el desánimo en una persona cuando el enemigo lo coloca? Lo primero que hace es apagar los momentos de intimidad con Dios. ¿Cuál es el resultado que se apaga el momento de intimidad con Dios? El resultado es llevarnos a la muerte y a la esterilidad espiritual. Si hoy te sientes desanimado, coge el escudo, levántalo, sosténlo, te paras firme y dices y renuncias al desánimo. El escudo es defensivo y la espada es ofensiva, así que con esa ofensiva le vamos a salir adelante a nuestro enemigo para no dejarnos llenar de duda, de temor, de incredulidad. Y esa palabra cuando decía que nos quiere robar esos momentos íntimos con Dios, eso es lo que no podemos dejar nosotros como creyentes que suceda. ¿Por qué? Porque en esa intimidad donde el Señor nos va a levantar, en esa intimidad donde el Señor quiere hacer de ti y de mí una nueva criatura para que podamos ser distintos en la guerra. ¿Por qué? En la intimidad es donde está el entrenamiento. Y eso es lo que estamos viendo nosotros en este momento a través de su palabra, que estamos siendo entrenados para que cuando el enemigo ya venga, ya nosotros sabemos cómo atacar y cómo defendernos también. Con Cristo somos más que vencedores. Amén. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cada vez que estemos en esas luchas, vamos a confesar: con Cristo somos más que vencedores. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendito sea Dios. Cada vez que le recordemos eso a Satanás, se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Otro dardo de fuego que utiliza el enemigo es la confusión. ¿Cuántos hoy están confundidos? A través de argumentos, de ideas, de situaciones, aún hasta el mismo llamado. Y Dios nos ha llamado a servicio, nos ha dado ministerio, pero hay momentos que hasta dudamos del llamado de Dios. No olvides, esto es un dardo de fuego del enemigo. Si tú dudas de tu llamado, si tú dudas de lo que Dios quiere hacer contigo, es un dardo de fuego que te están enviando, pero es necesario que te pares firme y lo apagues en el nombre de Jesús, declarando que Dios es el que escoge, separa y llama y envía. Bendito Dios. Y esa confusión es muy importante, porque el enemigo, cuando pone esa confusión, nos quiere ponernos perdidos, y cuando estamos perdidos no sabemos qué rumbo coger. Pero sabemos cuál es la meta de nosotros como creyentes, y la meta de nosotros es Cristo, llegar a la vida eterna. Y en esa confusión no podemos dejar que nos quedemos perdidos. Totalmente. Otro dardo del enemigo es la depresión. Recuerda, la depresión es un sentimiento de tristeza. Y muchas personas en este tiempo están viviendo ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento de aislamiento, ese sentimiento de que nada les parece bien. Están perdiendo el rumbo del propósito por el cual están en la existencia en este mundo. Entonces, si hay tristeza, si te sientes aburrido, deprimido, es un dardo de fuego que hoy lo puedes apagar en el nombre de Cristo Jesús. Otro dardo de fuego es la pérdida de la visión. ¿Cuántas veces muchos hoy Dios les ha dado estrategias aún ministeriales, o ha dado estrategias frente a algún negocio o algo, y ya perdieron la visión? Dardo de fuego, te está robando, óyelo bien, te está robando el enemigo la visión. Levanta el escudo de la fe y pelea contra esa mentira de engaño. Otra parte de dardo de fuego es el aislamiento. ¿Cuántos hoy están aislados? El enemigo, debido a la situación de la pandemia, aisló a muchas personas, y quizás hoy están conformes en casa, quizás viendo la transmisión no más, pero no dan un paso de congregarse. Cuando la Biblia dice: no os dejéis de congregar, como algunos tienen por costumbre, y lo dice claramente, algunos por costumbre
no se congregan. ¿No sabes que eso es un dardo de fuego del enemigo? Que Dios quiere que el pueblo esté unido, que todos estemos en la unidad, en el mismo sentir, en el mismo amor, en esa entrega, adorando, exaltando y viniendo a darle a Dios lo que le dimos en la semana, y el resultado será en el templo. No te dejes aislar. Recuerda que si estás así, levántate en el nombre de Jesús, porque es un dardo de fuego del enemigo. Y otro dardo es la desesperación. En algún momento hay personas que están muy bien y llegan quizás al templo, a un grupo familiar, o están en algún lugar y son desesperados, les pica algo, sienten angustia, quieren correr, quieren salir. A veces llegan a las congregaciones y dicen: oye, inmediatamente pisé el templo y hay en el templo, en la iglesia hay algo, hay una influencia. No hay ninguna influencia, no hay ninguna ambiente que esté girando en el templo. Es un dardo de fuego de desesperación para incomodar a esa persona, para hacerle creer que la iglesia en general está mal y que hay influencias demoníacas, quizás de brujería, de hechicería, y que quiere destruir la iglesia. Recuerda, esta noche, si llegas a sentirte así, en sentir desespero, querer salir corriendo, querer huir de ese lugar, es un dardo de desesperación que el enemigo te colocó para sacarte del lugar donde Dios te puso. Levántate con el escudo de la fe y derriba el engaño del enemigo. Es que estamos llamados a tomar esta decisión, porque no es fácil usted decir: sí, voy a levantar el escudo y ya. Por eso ahorita decíamos que en medio de la intimidad con Dios, porque dice su palabra que cuando entramos a lo secreto, Él nos va a recompensar en público, y en ese público es donde va a ser pública su victoria a través de cada uno de nosotros. Y no vamos a dejar más que el enemigo tome control sobre nosotros para llevarnos a la duda, a la desesperación, al aislamiento, a perder la visión, a estar en depresión y todas estas cosas que hemos visto esta noche. Así que te recuerdo que nuestro número de WhatsApp es 300-293-8284, donde te puedes comunicar con nosotros para que puedas expresar alguna duda, para que puedas expresar algún comentario, para que puedas expresar temas a tratar para más adelante, y recordar lo que Dios está haciendo en nosotros. Así que hoy estamos viendo el escudo de la fe. Otro dardo del enemigo de fuego, una flecha lanzada a la mente, óyelo bien, es a la mente, es la derrota. Cuando una persona se siente derrotada, ya no quiere luchar más, se dejó vencer. Si tú sientes que estás fracasado, te sientes frustrado, estás derrotado, y hoy es necesario levantarnos en el nombre de Cristo Jesús a través del escudo de la fe. Yo quiero que miremos en este momento algunos ejemplos rápidamente que nos habla la palabra del Señor de algunas realidades de flechas que Satanás puso en algunas personas escritas de la palabra de Dios, discípulos, a través de la duda. Quiero que vamos a Mateo capítulo 14, versículo del 28 al 31. Mateo capítulo 14, versículo del 28 al 31. Qué bueno que prestes atención, y gracias por esa atención, ese cuidado que tienes ahorita contigo mismo a lo que dice la palabra del Señor. Dice su palabra: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a ver el dardo de fuego que llegó a la mente de Pedro.
De momento, cuando vio a Jesús sobre el mar, él decide y le dice: si eres tú, haz que yo ande. Se le baja de la barca, va con fe, pero la distracción, el dardo de fuego llegó a la mente, porque él se desvió. Dijo: al ver el fuerte viento, tuvo miedo. El enemigo inmediatamente lo distrajo de lo sobrenatural, lo distrajo del poder de Dios, lo distrajo de la misericordia de Dios, lo distrajo de la realidad de Dios, y le puso inmediatamente distracción. Le mandó un dardo a la mente para que mirara a los lados, que había un fuerte viento, y empezó a hundirse. El miedo se apoderó de Pedro, que lo hundió de tal manera que Jesús, y el desesperado, le dice: Señor, sálvame. Un hombre que actuaba en el mar, estaba continuamente, sabía los momentos de rebeldía del mar, pero tuvo miedo. Y entonces dice la palabra, se estaba hundiendo, y un hombre que sabía nadar, pero los miedos se apoderaron. El dardo llegó a la mente. ¿Y cuántos hoy están igual? Con los temores porque no pagan una deuda, temores porque llegaron una carta del abogado, porque los hijos se fueron, porque no van a regresar, porque el esposo es infiel, porque están hablando de él, porque los están calumniando o porque los están persiguiendo. El miedo se apodera y es un dardo de fuego. Pero Jesús le dice una palabra que me llama la atención y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se da cuenta que el enemigo sí le roba la fe al Hijo de Dios y le pone duda. Entonces quiero decir, Pedro es Pedro representa a aquellas personas que un día han creído en Dios. En cierto momento han creído en Dios, pero han dudado de la existencia de Dios. Si uno duda de la existencia de Dios, que Él existe, óyelo bien, podemos dudar del poder de Dios, porque a Él se le olvidó quién tenía al frente. Al frente tenía el poderoso, allí tenía al que le hizo la promesa: venga, venga. Y si Él nos llama es porque nos promete que nos va a cuidar. Y hoy, a pesar de lo que tengamos, Él nos promete que está con nosotros y nos va a sacar de la situación que estamos viviendo. Bendito sea Dios. Y es importante que nosotros creamos la palabra como está siendo escrita. ¿Por qué? Yo quiero decirte esto: no esperemos que el enemigo va a actuar antes de las cosas. Mire que a Pedro, en medio de la sobrenatural que vivió, lo atacó. Entonces no esperemos que la batalla vendrá y yo voy a esperarlo, voy a aguantarlo. No, en medio de las situaciones el enemigo viene a atacar. Aun cuando ya estamos al límite de llegar a la bendición, también nos va a atacar para que retrocedamos y nos sintamos con miedo y perdidos. Mucha atención. Atacó a Zacarías, un sacerdote ungido por Dios. Hoy vamos a ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 18 al 20. Prestemos debida atención para que en qué área de nuestra vida, a pesar de que seamos ministros de Dios, siervos del Altísimo, en qué área nos puede estar atacando. Dice Lucas 1, 18 al 20. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lo que decías, Cristian, podemos llegar a la meta, pero el enemigo nos puede robar las promesas. Esto le pasó a Zacarías, un hombre que era fiel a Dios, que se casó con Elizabeth. Ay, mi mismo nombre. Entonces se casó con Elizabeth, pero como ella era estéril, dice la escritura que cuando el ángel se le aparece a Zacarías, le dice: primero, no temas, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan.
Primero, cuando se le presenta, le dice: no tengas miedo. Mire que los miedos nos llevan a dudar. Y luego le dice: tu oración ha sido escuchada. ¿Cuántas veces este hombre oró para que Dios le diera un hijo? Ya había una promesa, ya había una respuesta. Pero la duda, que es lo que utiliza el enemigo a través de los dardos de fuego en la mente de las personas, de los creyentes, de los siervos de Dios, llega continuamente. Y ya el Señor, a través del ángel, le dice que le iba a dar un hijo. Pero como le llegó la duda a Zacarías, él dijo: porque ¿en qué conoceré esto? No es que yo soy viejo y yo ya estoy de edad avanzada. ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Quién me comprueba a mí esto? ¿Quién me asegura que mi esposa Elizabeth va a quedar embarazada? La duda. El enemigo se apoderó de Zacarías, mandándole un dardo de fuego a su mente sobre la existencia de Dios y de las respuestas a la oración. Óyelo bien, las respuestas a la oración. ¿Y sabes qué le dijo? Le dijo: yo soy el que vine a hablarte. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y me han enviado a hablarte y a darte las buenas nuevas. Pero como no creíste, quedarás mudo. ¿Sabes que hasta dónde llega el enemigo a robarle la bendición? Lo dejó mudo porque no creyó a las palabras que fueron dichas. Y es importante que lo que nos hable el Señor lo creamos palpablemente, porque Dios quiere que usted y yo estemos bien, y en el estar bien es en el obedecerle a Él. Así que ya estamos próximos a terminar, pero queremos darte estos últimos retoques del escudo de la fe con estos ejemplos que estamos viendo de la palabra, para que miremos que si le pasó a ellos, nos pasa a nosotros y le pasará a otros también. Pero ya es lo último que vamos a decir. Hubieron dos personas de la Biblia, dos personajes de la Biblia, que fue Pedro, que fue también Zacarías. Pero hubieron tres jóvenes, amigos de Daniel, que no se dejaron intimidar cuando Nabucodonosor, exactamente, el rey levantó una estatua para que lo adoraran. Y me llama mucho la atención que estos tres jóvenes fueron lanzados al horno ardiente, porque había un edicto que si ninguno se inclinaba a ese Dios que este rey poderoso había levantado, iban al horno de fuego, porque buscaban la caída tanto de Daniel como de sus amigos. Pero estos jóvenes tuvieron una fe tan grande que no se dejaron intimidar de las acechanzas ni de las leyes escritas por el rey, y menos del enemigo. Y cuando ocurre esto, yo quiero un momentico leerla yo mismo. Cuando vienen donde ellos y les dicen que se deben de doblegar y que se deben de humillar, está en Daniel, para que lo leas en la casa más tarde. Daniel capítulo 3, desde el versículo 14 al 20. Pero voy a leer una parte clave. Cuando vinieron donde Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, si nos inclinamos o no nos inclinamos. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto nos enseña que cuando la palabra está dentro de nuestro corazón, guardada dentro de nuestro corazón, estamos firmes como soldados en el campo de la batalla y teniendo en cuenta los dardos que vienen a nuestra mente para sacarnos de la fe, para sacarnos de los caminos de Dios,
para inclinarnos a hacer cosas, a un pecado, tentaciones. Y si la palabra está guardada en nosotros, no caemos. Porque batalla no es batalla si no viene la prueba. Y a combatir nos llama nuestro capitán, el Señor Jesús. Porque el Señor nos llama es a combatir. Y estos jóvenes no les importó morir, dar la vida por Dios y no negar su fe, su creencia, ni a quien le habían entregado su corazón. Pero fueron librados del horno de fuego, porque al día siguiente va el rey a ver cómo estaban. Encontraron 4 personas y eran 3, y era el ángel que los estaba cuidando. ¿Te das cuenta que cuando la palabra está en nuestro corazón y no nos dejamos intimidar ni por los problemas, ni por las necesidades, ni por las enfermedades, ni por las persecuciones, saldremos adelante en el nombre de Jesús? Y el salir adelante en el nombre de Jesús implica que nuestra fe crezca, implica que nuestra fe pueda ser avivada, que podamos tener ese escudo, el cual es para la protección de nosotros como creyentes. También debemos de entender que el escudo es una parte fundamental, nuestra cuarta herramienta de la armadura de Dios. Así que también debemos de levantarlo. También debemos de entender que hay 2 objetivos que se planeó Satanás. ¿Cuáles son? Destruir nuestra fe y lograr que nosotros no creamos en Dios. Esos son los objetivos. No los ignoremos, no nos dejemos confundir, no nos dejemos dejar llenar de aquellas acusaciones, de aquellos argumentos que pueden llegar a nuestra mente. Recuerda, si Pedro, estando en lo sobrenatural, entró el miedo en él, sobre nosotros, que ya entendemos que Dios puso su escudo en nosotros, vamos a levantarnos. ¿Cómo? Vamos a meditar en su palabra, vamos a memorizar su palabra, vamos a guardar su palabra, y como los creyentes que somos, dice su palabra que de día y de noche meditaremos en ella. Así que es importante que nosotros con nuestra fe podamos crecer y podamos avanzar. No olvidemos que debemos de ser buen soldados en Cristo Jesús, que el Señor con su brazo nos defiende y nos sostiene, pero levantemos ese escudo de la fe. Qué bueno que en esta noche, si sientes que te están robando la fe y ya llegó la duda, la negación, la incredulidad a tu corazón, renuncia, levántate y vamos a orar como Jesús oró por sus discípulos. Auméntales la fe en los tiempos difíciles. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, porque nos equipas como soldados, y hoy te pido por la Iglesia Universal, para aquellos que están dudando, que los dardos de fuego del enemigo llegaron a la mente para colocarlos desánimo, confusión, desilusión, sean quitados en el nombre de Cristo Jesús, porque tú los sostienes en esta hora, y el escudo de la fe, y donde tú les vas a aumentar la fe a tu pueblo y les llenarás de gracia y los sostendrás y serán más que vencedores. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús reprendemos al devorador de la fe. Reprendemos, atamos, amordazamos todo dardo de fuego del enemigo que pueda llegar al liderazgo, a la Iglesia Universal y a todos los creyentes. En el nombre de Jesús nos declaramos protegidos. Nuestra oración tiene un vallado. En el nombre de Jesús, amén. No olvides, próximo jueves 7:30 de la noche. Recuerda, equípate de la armadura de Dios, que es la mejor herramienta que tiene el Hijo de Dios. Bendiciones, que Dios les guarde, y a combatir nos llama nuestro Señor Jesús. Recuerda, somos llamados a vencer y no ser vencidos. Por último, estamos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, como Iglesia Esperanza de Vida Robledo. Es importante que esa semilla siga creciendo para que podamos vencer todos los dardos del enemigo. Que Dios les bendiga.